Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este lunes 27 de octubre leemos la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8 del 12 al 17. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán, al contrario. Si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también nosotros herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos por Él para ser glorificados por Él. Queridos amigos, más claro que esto solamente el agua, más claro que esto es imposible. Primero, comienza luego Pablo diciéndonos que nosotros no somos deudores de la carne. Nosotros no somos deudores de la carne. La carne, queridos amigos, como otros, por ejemplo, San Juan dirá el cosmos, el mundo, ¿verdad? La carne, el pecado. Entonces nosotros no venimos de la carne, dice, sino que la carne es la que nosotros vamos adquiriendo y vamos tomando aquí en el mundo. Nosotros provenimos del Espíritu, que hago y señan de Ina. Nosotros tenemos desde adentro y tenemos que descubrir, tenemos que despertar desde nuestra esencia ese regalo tan grande que Dios puso en nuestra vida. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, justamente nos habla del Nefesh, el Espíritu del Señor. Peñan de Yara Moiva, que entra, que nos inunda la vida, el Espíritu del Señor, y el hombre comenzó a ser un ser viviente. Entonces la de Yara e Iseñan de Ejina. Nosotros, por lo tanto, no podemos vivir como hijos del temor, ya que Yehina Ubebe lleva. No, nuestro Dios es un Dios que nos ha dado la libertad, la inteligencia, la voluntad para que nosotros podamos decidir desde el Espíritu, que es nuestra condición real y actual. Queridos amigos, los que vivimos de la carne, quiere decir que estamos viviendo del egoísmo. Allá lleva, ñanden baenante, ñanden guarante. Y muchos viven obsesivos de las cosas superficiales, de las cosas terrenales, del dinero, del poder, del placer y de la plata. Así es que ya lloré que peñante yarabe, ya yeya kwa mi anguaisha, porque es el Espíritu del Señor el que nos vivifica, es el Espíritu de Dios el que nos da vida, y en la medida en que abrimos los ojos, nos damos cuenta, resurrexit, entonces vamos a realizarnos plenamente como sus hijos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.